Hoy vamos a arrancar, saludamos primero acá a Juan Martín en la operación técnica. Vamos a arrancar con un tema vinculado a la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros vamos rastreando temas en la agenda pública. Algunos aparecen sorpresivamente y son realmente atractivos. Y así fue que nos llegó una información sobre un mundialito de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires. Y nos intrigó el tema, nos contactamos con Alejandro Abou Arab, que es quien lleva a cabo esta iniciativa, y hoy lo hemos invitado para que nos cuente un poco cómo surgió la idea, cómo fue el desarrollo y cómo va a continuar de cara hacia el futuro. Así que le damos la bienvenida en la tarde de Sónica Más. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Acá voy a intentar sintetizar todos los Palermos en una persona, darle voz a cada uno de ellos. Eso, decíamos antes de iniciar esta charla aquí en el estudio, en la antesala, que me comentaste que la idea surgió de una experiencia propia que fue que te dio un peso a vos, ¿no? En el momento con un familiar, con tu papá, que estuvo enfermo y tuviste que recorrer parte de la ciudad vinculada a la zona de Palermo, y de ahí surgió de alguna manera lo que fue después el mundialito. Es correcto. Mirá, estábamos en la Navidad pasada y bueno, resulta que esa cena de Navidad terminó con mi padre hospitalizado, que terminó en terapia intensiva o toda una cosa inesperada. Empecé el año nuevo justamente en los cuidados intensivos del Sanatorio Güemes, así que saludamos a toda la gente de allí porque ha hecho un milagro, porque era justamente, nos decían, era el paciente más grave que había en todo ese hospital y bueno, salió adelante. Pero de pronto yo me encontré con que, bueno, tengo que ir todos los días a cuidar a mi padre en todos los horarios posibles, ahí a Córdoba y Gascón. Y bueno, conseguimos un departamentito ahí en Loyola y Juan B. Justo, y de pronto mi rutina del enero pasado fue transitar lo que está sucediendo, transitar todos los días ese trayecto hasta entre el hospital y bueno. De pronto me encontré que digo, transitando estas calles encontré algo como diciendo, esto se está pareciendo mucho a lo que era Palermo Hollywood hace 20 años, digo, como que de pronto tenés esas esquinas en las que están mal iluminadas, tenés el empedrado y demás, y de pronto te aparece un restaurante de cocina fusión de autor a todo trapo. Decís, acá algo está pasando y no estaba contado. Me pareció que no estaba contado y yo dije, esto para mí es un nuevo Palermo, no es porque el otro lado de Córdoba técnicamente es Villa Crespo. Y recordaba que, no sé, por ejemplo en 2008 había surgido un Palermo Queens. Sí. Que fue altamente repudiado, pero como esta cosa de lo inmobiliario queriendo revalorizar alguna zona. Redefinir cosas que no estaban, digamos. Claro, y que con eso mismo, para su lógica, aumenta el valor, pero la gente en su momento lo repudió. Pero por otro lado, hay otros Palermos que la gente se hace propios. Digo, Las Cañitas tiene una impronta tal que algunos ni siquiera se dan cuenta que es Palermo. Algunos creen que ya que es Belgrano y es como, no, esto es Palermo. Como Soho, Hollywood, Palermo Viejo. Entonces, a partir de esta necesidad de definir un nuevo Palermo, me puse a buscar cuáles son todos los que había, y me encontré de todo. Te contaba que hasta me había encontrado un Palermo Romay, y era como, bueno, me parece que no sé a cuánta gente ya interpela lo que fue Canal 9 en los 90 en la calle Geli. Pero encontré otros que digo, bueno, esto sí. Y digo, ¿y cómo lo definimos? Y entonces a partir de eso dije, bueno, vamos a acotarlo en 32, diciendo algunos quedaron afuera, y que la gente dirima en votaciones en Instagram. Sobre todo yo tengo público en todas las redes, pero Instagram es como la que es mejor madre, para... digamos, sí. Sobre todo para el tema de las elecciones, porque en una historia ponés 24 horas... diciendo 4 opciones, porque fue como un mundial, fase de grupos y después playoff, y bueno, hubo 8 grupos, pasaron 2, y de esos 2 se enfrentaban entre sí, y así fueron 23 votaciones, que participaron más de 5.000 votos hubo.
o sea, no Ahí puedo estamos decir viendo personas. algunas de las pero, placas que nos enviaste. Claro, estuve haciendo ahí carátulas justamente para también definir, porque también era como, ¿cómo defino cuál es cada Palermo? Entonces, bueno, busqué una imagen precisa de ese lugar, busqué ponerle un transporte, porque la gente que me sigue mayoritariamente por temas de transporte, por colectivos y trenes y subtes, y un embajador, alguien que simbolice eso. Y bueno, hay gente que no entendió un montón de las referencias, pero que está buenísimo, pero en la de Chacalermo, para mí fue una locura lo que sucedió, porque yo publiqué todas estas carátulas que servían para que la gente se identifique y vaya entrando a mi sitio donde estaba todo bien definido con el mapita. Y bueno, en la de Chacalermo puse a Maika Migorena, a la línea 39 y un bar de autor, un café de especialidad que es Nómada. Cuestión que a las 3 semanas, mientras ya estaba terminando el mundialito, Maika Migorena saca un tema dedicado al 39, que fue un éxito, lo cantó en Ferro, digo, una locura. Y yo dije, vieron que estaban bien representadas las esencias de los subbarrios. Que la gente se va identificando plenamente con esos microbarrios, digamos, de alguna manera. Y con algunos definitivamente, y con otros no. Con otros es como, y otros también, como que también el capricho de dónde termina Botánico y dónde termina Alto Palermo. Y bueno, yo tracé la línea en Scalabrini, pero otro la trazará en Julián Álvarez, otro la trazará en otro lado, y es como, bueno, hay cosas que, hay tantos Palermos como la gente exista. O sea, esta es mi versión recopilando lo que hay, pero puede venir cualquier otra y bienvenida sea. Otra de las cosas interesantes que me comentabas era los especie de embajadores que buscaste para cada subzona, ¿no? Sí, justamente como que me pareció que estaba bueno identificar, con personas, como que busqué famosos que vivieran en los distintos lugares, o sea, son reales los que aparecen ahí. En los que no metí justo División Palermo, que fue como un éxito local y de Palermo, y en otros fue como, bueno, busqué algunos, y por ejemplo estaba Palermo Valley, que bueno, fue esa versión tecnológica de Palermo, y fue como, me encontré a Santi Sirí para diciéndole, che, ¿a vos te gusta Palermo? ¿Cuál te gusta? Y es como, Palermo Valley, me dijo. Lo encontré a Guille Lobo, que fue el embajador de Palermo Botánico, y bueno, voy a spoilear a la gente, Palermo Botánico fue el ganador. Y bueno, entonces se iba avanzando en las votaciones, yo le iba mandando mensajes a Guille Lobo, y le dije, bueno, che, en medio de su programa al aire en TN, le digo, che, ganó Palermo Botánico, y bueno, lo anunció ahí en medio de los títulos. Así que estuvo muy divertido eso. Ajá. Y en términos de participación, ¿cómo anduvo la cosa? ¿Te sorprendió? ¿Era lo que esperabas? Sí, uno se tira a las piletas de las redes y sabe que bueno, que hay temas como que se van a recibir mal por un público, bien por otros. Yo vi la lista de seguidores que me iban llegando, un subgrupo de centros culturales de Palermo, demás, pero también mi público conurbano como que dijo, ¿qué es esto de Palermo? Digo, más con esta versión de que ser palermitano hoy para algunos es casi un insulto. Y era como que vi las tensiones, pero que estuvo bueno, porque era como, es lo que genera Palermo, que es el lugar donde estallan todas las tendencias y que algunos las terminan amando y otros no. Al principio como que comenzó a votar mucha gente, después se fatigó y después ya cuando entramos en la recta final las votaciones ardían y había debates de gente que bueno, que era como, no me vas a decir a mí en qué Palermo vivo, o aguante Barrio Parque. Eso fue uno de los más llamativos. También hablábamos que quizás esta mirada de las distintas realidades, ¿no? de lo que es la zona de Palermo puede tener que ver con tu condición de urbanista, ¿no? De ver un poco más allá de lo que ve el ciudadano común a veces en su cotidianeidad, ¿no? Quizás. Sí, qué sé yo estaba, la verdad que, como te decía, esto arrancó en el enero pasado,
y yo estaba diciendo, acá está pasando algo, y de pronto miraba primero los comercios y después comencé a mirar hacia arriba y era como, che, acá están llenos de desarrolladoras construyendo edificios de 10 pisos en una zona que antes no era demandada. Y digo, ¿a qué está pasando con el valor del suelo? Bueno, quizás eso no hace falta ser urbanista para eso, pero bueno, sí poner una mirada diciendo, acá está pasando algo. Pero sí, a mí siempre me llamó la atención la mirada que tenemos cada uno de los barrios de la ciudad, y que a veces no están simplemente atravesadas por un límite diciendo esto corta acá, esto arranca allá. Me parece que las ciudades están vivas y que en cada uno de los barrios uno puede encontrarse con una realidad distinta. Digo, nada, estaba pensando el domingo, estaba paseando por Versalles y me encontré con una milonga con 500 personas y digo, acá al lado están festejando el hincha del día de Vélez y están sucediendo dos cosas distintas a 5 cuadras. Sí, sí. Y bueno, suponemos que esto va a tener continuidad. ¿Ya estás programando alguna iniciativa nueva? Contanos un poquito lo que puedas o lo que quieras. No, mirá, lo del Mundialito para mí fue un éxito. No lo había dicho hasta ahora, pero sí, fue un éxito porque bueno, la gente respaldó. Y bueno, aprovechando el formato Mundialito, me pareció que podía seguir indagando sobre, ya no los subbarrios, porque no hay otro barrio tan único o con tantas divisiones como Palermo. Sí hay barrios únicos, claro que sí. Pero bueno, diciendo quizás podemos hacer alguna competencia barrial entre todos los de la ciudad, aprovechando que es un año mundialista. Así que eso está en carpeta, veremos. Lo tenés en mente. Lo tenemos en mente, ahí afilando el lápiz. Bueno, y también nos contabas que vos empezaste con todo lo que tiene que ver con el transporte, con los medios de transporte de distintos lugares, y como que empezaste de ahí y se fue derivando en otras alternativas, ¿no? Claro. Bueno, justamente a mí siempre lo que más me interesó fue el transporte. Digo, yo aprendí a leer con la guía de calles. Entonces me ubicaba mejor hoy a los 8 años que... Antigua Peuser. La Peuser, la Filcar, la T. Filcar también. Entonces, el transporte siempre me interesó y bueno... Los mapas diales surgen mientras aún estaba viviendo en España, que eran las averiguaciones que yo hacía para conectar barato. Yo encontré trucos para viajar barato. Viajé por todo el mundo a precios muy módicos. Y entonces yo colgaba en mi sitio las informaciones que tenía, porque no era que encontraba una oferta, las generaba. Y cuando volví acá fue como, bueno, ya no tengo tantas ganas de viajar. Tengo los saberes, pero... Y entonces me encontré con otra cosa, me encontré con ya no el transporte aeronáutico, sino el transporte de pasajeros. Y bueno, justo estaba viviendo en Luján y comencé a hacer una guía de colectivos, de todos los colectivos de Luján, que la verdad es como que está buenísimo por el sentido de que, está bien, vos el transporte muchas veces lo usás para la vida diaria, pero la cantidad de paseos que se pueden hacer en colectivo, si salís de Luján, era como, podías ir a Carlos Kem, podías ir a Mercedes, podías ir a Plomer, un montón de pueblitos gastronómicos que estaban ahí al alcance de un solo colectivo. Y hasta ese momento a nadie se le había ocurrido hacer eso. Como que viste que las redes te bombardean con un pueblo gastronómico y te muestran platos y demás, pero nadie te dice muy bien cómo ir, o como que quizás también queda reservado para el que tiene automóvil. Claro. Y es como que también, digo, también podés ir en colectivo. Y eso como que acercó a mucha gente diciendo que haya un medio de transporte hace que también estés en el mapa. Digo, no importa que después termines yendo en auto, pero saber que hay un medio de transporte ahí, lo digo por las ciudades que a veces pelean por tener un aeropuerto. Sí. O porque el tren siga funcionando, además, que haya una red de transporte que llegue a tu ciudad o a tu pueblo es importante, porque la gente entonces empieza a decir, ¿qué hay ahí? ¿Por qué quiero ir ahí? Y conociendo información de un lugar es que realmente después pensás,
voy a ir ahí. Así que bueno, eso así arrancó. Y bueno, lógicamente después de Luján puse el pie acá de vuelta en Capital, que es mi ciudad. Y vos hablabas de urbanismo, de que sos urbanista y que también a través de las redes te estás volviendo en comunicador, en creador de contenidos, y de alguna manera viene de familia, ¿no? Porque también hoy hablábamos de Gustavo Abu Arab, que es una eminencia en radio hace décadas, ¿no? Bueno, vos fijate que son temas como transversales a nuestra familia. O sea, yo la verdad que no estaba poniendo el foco en la comunicación, de hecho no había tenido formación en el tema, pero sí todos los Abu Arab tenemos como alguna devoción por el territorio, por la geografía y demás. Y bueno, cuestión de, incluso, por ejemplo, mi primo hizo un mapa gigante de la ciudad de Gualeguaychú, en lo cual estaba representado también el almacén de barrio. Hubo una muestra en la cual la gente iba y encontraba sus puntos en medio de una pared gigante. Y bueno, entonces como que hay toda una cosa de comunicación y espacio. Lógicamente la carrera de Gustavo es muy importante y está más dedicado a la política, como históricamente en Radio del Plata y demás. Pero bueno, de este lado nos quedamos más con los mapas. Y bueno, yo como que empecé a querer comunicar las cosas que sucedían en mi disciplina, que quizás como que muchas veces son parte del debate público, pero que no... Pero como que vos decís, ¿sabés que falta alguna cosa técnica acá que aportar que, digo, no lo menciona nadie? Digo, no sé, todos hablamos de transporte y, por ejemplo, la única discusión de transporte que hubo, no sé, en la elección de 2023 fue si el Sarmiento había que soterrarlo o que ir vía viaducto por arriba. Fue la única discusión de transporte del 2023. Y yo digo, hay cosas acá que era como... No sé si estoy a favor de alguno en particular, pero quisiera que hubiera más elementos técnicos a la hora de la discusión. Sobre todo vos que recorriste el mundo, sabés toda la gama que hay de posibilidades de transporte y que acá lamentablemente no las aprovechamos, ¿no? Sí, porque la verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene un potencial muy, muy importante. La verdad que uno siempre critica lo que falta, ¿no? O lo que está funcionando mal. Pero lo que es el transporte en la ciudad de Buenos Aires es líder en el mundo. O sea, no hay una red capilar de colectivos como los que hay acá en otra ciudad del mundo. La verdad que eso es realmente muy importante y que hay que valorarlo. Pero a la vez vos decís, bueno, nos quedamos un poquito en el tiempo. Digo, la ciudad creció tiene que haber otras alternativas, tiene que haber interconexión. Claro, ¿no? las líneas de subte se quedaron sin llegar a la General Paz, que es un objetivo claro, pero que también tiene sus problemas. Y bueno, la verdad que en estos últimos 2 años se hablaron muchísimo temas de transporte que a muchos nos han hecho erizar los pelos. Otros no, pero es como que justamente, digo, hay alguien que en este momento como que se ha formado en el tema y que ha llevado la discusión a ciertos lugares. Que el transporte no estaba tan en el foco, quizás en la gestión anterior. Yo en algunas cosas dije, qué bueno, en otras dije, ¡ay, qué horror estos buses eléctricos en el microcentro! Bueno, está utilizado en otras partes del mundo el transporte eléctrico. Lo que pasa es que, bueno, en otro contexto, ¿no? Sí, digo, claramente que hay una agenda, sobre todo en Europa, por el tema de la transición energética, de migrar al transporte eléctrico, pero acá era medio como, claramente ese colectivo rinde más, ese e-bus rinde más en la imagen que lo que termina sirviendo a los pasajeros. Claro. Vos los ves circular a una lentitud asombrosa y no te digo que están vacíos, pero digo, son chiquitos gente, y tenés asientos libres. Como está bien, no quiero tampoco querría viajar atiborrado, pero bueno, tarda mucho también. Porque yo soy de San Telmo, originariamente soy de San Telmo y viene a suplir la cosa de que dejaste a San Telmo sin colectivos. O te tenés que ir al Bajo o te tenés que ir a la 9 de julio. Y históricamente San Telmo mira al microcentro.
Entonces es como, bueno, che, si tengo que ir a Plaza de Mayo, tengo que hacer 5 cuadras hasta el Bajo para tomar un colectivo y después de subir 5 cuadras por Corrientes hasta Florida. Es como, voy caminando. Entonces estuvo bien la idea, pero no vayas a 12 kilómetros por hora. Sí, bueno, hay tantos, ¿no? O en otras ciudades y aquí mismo, en algunas de ciudades nuestras, están quienes plantean la reutilización de tranvías o cosas similares, ¿no? Que en muchas ciudades del mundo hay, ¿no? Bueno, ahora estamos con la discusión del premetro. Claro, incluso quieren levantar el premetro y es como, acá tenemos un tema con los nombres en esta ciudad que también es fascinante. Todos lo llaman metro, nosotros le decimos subte. Sí. Y todos le dicen tranvía y nosotros tenemos un premetro, que es un tranvía. Es un tranvía, le llamamos premetro. Y también con esto de que le decimos metro, el que es subterráneo es como que solo lo dejamos en la posibilidad que sea bajo tierra. Claro. El metro puede ir por arriba. Y entonces si tuviéramos una concepción de metro sacando los distintos organismos del Estado, nación, ciudad y demás, nos falta también tener esa visión complementaria de los subtes van con los trenes. Sí. Todos los que viajan en el Roca a Constitución, es como, ¿a qué están yendo a Constitución? A combinar con otro transporte. Claro. Decime qué actividad económica hay en Constitución que convoque tanta gente. No, van todos a tomarse la C, posiblemente en algún futuro quizás la línea F, pero van a tomarse, si no, colectivos para seguir su camino. Entonces, yo creo que deberíamos integrar los subtes y los trenes a la hora de hablar de transporte en general, y es una cosa como que en un momento en donde los trenes los están queriendo terminar de matar nuevamente, ¿no? Sí, la verdad que es muy triste, ¿viste? Bueno, vos que estás siguiendo los temas en Ciudad de Buenos Aires y Rosario, es como, sí. La verdad que el transporte de tren de larga distancia entre Buenos Aires y Rosario era el más eficiente de todos, quedó el de Mar del Plata. Y es como, si hay algo que está mal, no lo tires abajo, corregilo. Que digo, para eso gestionás, pero... A menos que lo quieras hacer desaparecer, digamos, ¿no? Claro, pero digo, el tren a Rosario, yo lo he tomado muchas veces, tiene buenos factores de ocupación en todo el año, en todos los horarios. Digo, a Mar del Plata ahora en temporada está demostrado que están llenos, de acá hasta marzo. Entonces, la verdad que es bastante triste que el mundo se mueve en trenes y acá hemos arrancado con los trenes. O sea, pioneros. Claro que sí, y la verdad que estar yendo a tiempos a velocidad más lento que hace 50 años, sí. Eso es triste. Es insólito, sí. Sí. Bueno, son todos temas interesantes, seguramente volveremos a charlar, Alejandro, porque nos interesan temas en común, así que te agradecemos que te hayas acercado hoy para hablar del Mundialito de Palermo y los próximos proyectos, pero vamos a seguir hablando de urbanismo, de transporte, de movilidad, porque son temas que son caros para todos los porteños, ¿no? No, encantado, gracias por invitarme y todas las veces que quieras, así que